Hoy vamos a hablar de un tema bastante espinoso. Hoy vamos a hablar del machismo. Y me tocó a mí. De forma, diríamos, no gratuita. Entonces hoy vamos a hablar del machismo, que dice Juana de Angeli en el encuentro con la paz y la salud sobre el machismo. Ella hace prácticamente una reseña aquí histórica del machismo, las consecuencias que ha tenido, y todos, si uno lee este tema, uno llega a la conclusión que todos estamos involucrados, directa o indirectamente. Los que hoy tenemos este vestido de hombre, de varón, ayer lo tuvimos de dama, de mujer, y en ese proceso hemos estado involucrados todos, y por eso hoy en día hay mujeres, si yo me puse a investigar, que son más machistas que los machos. Entonces ahí está la problemática compleja en la que está envuelta la sociedad actual ya sobre ese tema. Dice Juana que, bueno, si nos vamos a la definición de machismo, podemos decir que es una expresión que se deriva de la palabra machos, y se define como aquella actitud o aquella manera que tenemos nosotros de pensar y de sostener que el varón es por naturaleza superior a la mujer, que el varón es superior a la mujer. Esa es una concepción que tenemos del machismo, es una ideología, ya está compuesta por una serie de actitudes, una serie de conductas, de prácticas sociales que se han venido dando y creencias para promover la negación de la mujer como un sujeto activo de la cultura, de la tradición, de la política, negándole a ella en este contexto cualquier posibilidad de progreso en un principio. Ya hoy no, porque ha habido logros, ¿verdad? Y se manifiesta en el patriarcado, se ha manifestado a través de la historia en el patriarcado, en la parte sexual, económica, laboral, política, en todo eso se han visto esta lucha de género, sobre todo se han visto afectadas las mujeres, ya en virtud de que el hombre, el macho, por creer que tiene la fuerza física superior a ella, la puede superar en todo, y eso ha sido el error. Nos dice Juana que esta es una herencia multimilenaria, esculpida en el inconsciente colectivo. Es decir, cuando Jung nos habló a nosotros del inconsciente colectivo, decía que eran ideas innatas de los seres humanos, ¿verdad? Que de cierto modo se daban en todos los puntos del planeta, las ideas esas que traemos, pero que no las podíamos concebir ahora, sino que eso venía, pero no da pie a explicarla, porque el espiritismo habla de esas ideas innatas que vienen en ese inconsciente, porque en experiencias anteriores, en el pasado, nosotros hemos venido, como dice Juana, formando ese inconsciente colectivo sobre ese machismo, y eso se ha convertido en una tradición, en una costumbre aceptable incluso por la misma religión, por la política, por todos los organismos sociales, y de esa manera pues nosotros se ha presentado esa imagen del machismo a través de muchos siglos. Eso es milenario, eso no es de ahora. Entonces ya el espiritismo más juiciosamente nos dice a nosotros que el problema no es una idea innata, que viene en nosotros, sino que es ese mismo inconsciente que hemos creado con experiencias anteriores, ¿cierto? Cuando hemos vivido la experiencia de ser hombres, ¿cierto? Entonces hemos abusado de esa fuerza por la misma ignorancia, porque la cultura lo permitía en aquella época, y va más allá. Entonces comienza esa psicogénesis de cómo se dio ese machismo. Y mire todo lo que nos narra Juana. Dice que se remonta a la tradición mosaica respecto de la creación, cuando se nos habla de que de la costilla de Adán se produjo una mujer.
de la costilla de Adán. ¿Y quién es Adán? Un varón, un hombre. Entonces, de esa manera, macho ha convertido, de esa manera comenzó a convertir el hombre a la mujer en alguien que tiene que ser sumiso a él, porque depende de él, porque es una parte de él. Eso nos creemos nosotros, nos veníamos creyendo antes de conocer verdaderamente al espiritismo y a Dios, sobre todo a Dios. Entonces, de ahí se comienza a mirar a la mujer como alguien que es propio, que pertenece a nosotros. Desde la época de la misma concepción, diríamos, religiosa de Moisés, ¿no? De la época de la mosaica, ¿no? Concebida la idea de su dependencia, la mujer se volvió un objeto de uso para el ser masculino. Entonces desde ahí comenzó la mujer a convertirse en un ser de uso de nosotros, ¿verdad? Dice aquí que para múltiples necesidades sociales, domésticas, reproductivas, pero que no le hemos tenido a la mujer la consideración que se merece, y al contrario siempre le hemos impuesto todos los caprichos de nuestros propios conflictos. Entonces, ¿cómo la hemos utilizado? Como un objeto de placer, ya, y por ende pues se da la reproducción como una persona que cumple funciones domésticas, que tiene que atender al macho, tiene que atender al varón, ¿cierto? Entonces de esa manera se ha venido culturizando ese machismo, se ha venido extendiendo, y como consecuencia, sobre todo cuando dicen que la mujer es un animal de guerra, como consecuencia. Entonces, a partir de ese momento, el concepto se comenzó, como dijimos, a expandir, a propagarse en las diversas religiones, tanto de Oriente como de Occidente, ¿ya? ¿De qué? De que la mujer, su condición era inferior al sexo masculino, y comenzaron a vedarse derechos a las mujeres, a evitar que se participaran de ciertas celebraciones. Llegaron incluso al absurdo de decirse en esa época que la mujer no tenía alma. Fue lo más grave todavía. El espiritismo, sabemos, hoy nos explica claramente, ya que ni siquiera, que incluso el espiritismo considera que los animales tienen ese principio espiritual que los anima, que hay que respetarlo, ¿cierto? Que hay que amarlo, que hay que darle con mucha más razón a la mujer. Entonces ese machismo era muy fuerte en esa época, y así se fue relegando poco a poco a la mujer a una posición secundaria y a ser discriminada, e incluso a llegar a decir que era el instrumento de pecado, que la mujer era un instrumento de pecado de nosotros los hombres, que eran los que nos comprometían. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita de eso. Ya, entonces, ¿por qué? Porque eran inferiores a nosotros. Entonces que las mujeres nos hacían pecar a nosotros. De cierto modo tiene razón. La mujer comenzó a ser sometida a las exigencias quirúrgicas mediante las cuales que la mujer no hacemos pecado, y en cierto modo tenemos razón. Sí, porque hoy en día, como ya nosotros ya hemos aprendido y ya somos sumisos a ella un poco más, entonces ellas abusan. Dice aquí dice Juana que mire que nosotros hemos poco a poco trabajando por nuestro machismo, en ese psiquismo de la mujer, que comenzamos por pensar de que la mujer solamente era un objeto de placer sexual para el hombre. Se llegó a pensar en el pasado. Ella no tenía derecho a sentir placer sexual. Entonces la utilizábamos como un objeto para el placer del hombre, del guerrero, ya, del macho, de la casa. Y de esa manera también la fuimos convirtiendo en un animal reproductor, pero sin que ella tuviera derecho a nada, y que ella criara el pelado sola. Por tal motivo, entonces se fueron creando conflictos de carácter autopunitivo en la mujer, porque nosotros tratamos siempre con ese menosprecio, ese menoscabo de la mujer, de irla minimizando y de irle coartando sus derechos, sus deberes, incluso algunos. Entonces la mujer fue perdiendo poco a poco la alegría y demás. Los aumentaron. En China, en Pakistán, en India. De allá hay un libro que se llama La Sultana, y hijos de la mujer se lidera por medio del estudio.
lea este pequeño libro, Tan, se llama este libro. Pues es que en Arabia Saudita la mujer no puede conducir. Pero está liderando ustedes. No, hay una cantidad. Ahorita hablamos de eso porque yo llevo, cuando entremos a hablar de esos países, por ejemplo en China, que me puse yo a investigar, que existe la ley esa de que un matrimonio puede concebir más de un hijo y tiene que ser varón, porque si es hembra, el aborto corrido, pero en épocas pasadas, niña que nacía antes de los 2 años la mataban, era asesinada, recién nacida, porque no querían mujeres. La cultura machista, pero esa cultura machista iba más allá, iba mirando la parte económica, la parte de producir, de producción, de trabajo, de producir riqueza. Entonces también eso lo han tenido ellos muy en cuenta, de la cultura china. Entonces, pero cuando lleguemos allá, de esta manera nosotros hemos esculpido en el espíritu de las que son mujeres, de las mujeres, ya muchos problemas psíquicos, emocionales, ya, y ella se le ha por parte de nuestras conductas se le produjo mucha tristeza, muchas veces pocas ganas de vivir y de amar por nosotros, los machistas, por los que éramos machistas, ya no. Obligada a obedecer sin derecho a elegir su propia felicidad, se convirtió en un objeto de permuta por parte de los padres arbitrarios. Estamos viendo todas las, ¿cierto? Cómo la psicogénesis de esa cultura machista, así cómo evolucionó. Una reseña histórica. Sí, es una reseña histórica que estamos haciendo. Entonces la mujer le obedecía al padre y a esos padres arbitrarios, dice ella, y despiadados, que a través de una dote ofrecían a sus hijas. Ya, entonces, y de esa manera pues la ofrecían como una mercadería, dice aquí. Ya, entonces de esa manera ellos, como propietaria de la mujer, la vendían. En La Guajira creo que todavía hacen eso con los chivos, le dan un poco de chivo y está la mujer. Bueno, eso existe en el Medio Oriente, en muchas culturas de eso. Sistemáticamente despreciada, se le empujaban también al adulterio, dada la irresponsabilidad de su consorte, de su esposo. ¿Por qué? Si nosotros miramos el caso de la adúltera, ahí miramos la doctrina en profundidad, nos dice que ese tipo le gustaba ir a los cabarets, tenía otras mujeres, las ponía a sufrir, la tenía abandonada, vino otro y le calentó el oído a la señora y le habló bonito. El otro que calentó el oído también es responsable, correcto. Es responsable, pero en esa que la señora era casada, así es, conocía la situación. Ahí está el trigo de Dios, los dos espacios, por los caminos de Jesús, lo que sucede con el esposo, y el trigo de Dios, lo que sucede con el adulterio, porque él adulteró también. Y así hemos traído esa cultura asumiendo una serie de compromisos hacia futuro. Por ejemplo, todas estas situaciones llevaron a que muchas mujeres se prostituyeran como un negocio. Ya, como el hombre era el poderoso, el que tenía el mandato, el que tenía de pronto los medios de producción, el capital y todas estas cosas, entonces de esa manera se fueron asumiendo todas esas actitudes y si algo sucedía, pues siempre la mujer era la que tenía la culpa, la responsabilidad, nunca la tenía el hombre. Y así de esa manera se ha hecho esa transferencia de la culpa hacia las mujeres, ya arrastrando con esos desaciertos según ella, porque el hombre se los ha impuesto, se los ha hecho ver, se los ha exigido. Entonces eso no es mentira, porque eso lo vemos nosotros todavía hoy, ¿verdad? En nuestra cultura, en nuestra sociedad. Incluso San Agustín, después de su conversión al cristianismo, evitaba a las mujeres porque él decía que eran objeto de pecado. Y nosotros sabemos y nosotros sabemos pues de todos modos quién es San Agustín, ¿verdad? Hace parte de nuestra codificación espírita, un espíritu superior. Sí, correcto, antes. Pero ya estaba convirtiendo. Yo leí la historia hoy de San Agustín.
pero ya en esa época pero no, ya está metido en el camino, ya él está en el cristianismo, ya él es cristiano, ya él está trabajando. Y Sigmund Freud tampoco se quedó atrás, dice que tampoco le concedió indulgencia a las mujeres, ¿ya? Porque las consideraba que como no eran fuertes como nosotros, ellas eran envidiosas o son envidiosas de los hombres debido a su constitución orgánica. Decía que Sigmund Freud. Como es que Freud consideraba a las mujeres inferiores porque él decía que era que las mujeres tenían síndrome de la carencia del falo, del pene, así como también el Platón tenía la frase que las mujeres eran animales de cabellos largos. Claro, los siglos que separaban sí, pero eso, de Freud eran muchos. Sí. Pero decía era por la constitución orgánica, o sea, y por la constitución física. Él se refería a eso, que somos más fuertes por nuestra fortaleza física. Esa sistemática inducción a la inferioridad produjo un profundo conflicto en la mujer, que sufrió el sometimiento a los caprichos de la irresponsabilidad machista, que la obligaba a reprimir sus sueños, sus ambiciones lógicas, de modo que cayó en lamentables procesos depresivos o de rebeldía interior que se convertían en enfermedades a las que era difícil de diagnosticar. Negándole la cultura y preparándola exclusivamente para habilidades domésticas y los deberes del hogar, no se consiguió a lo largo de los milenios impedir la expansión de su sensibilidad ni de su inteligencia, que desbordaban en los espíritus selectos renacidos con la indumentaria femenina, portadores de la misión de cortar la cadena de la ignorancia y de los prejuicios perversos. Hay muchos ejemplos, ahora los miramos, hay muchos ejemplos que ella los trae abajo. O sea, que las mujeres, la berraquera de las mujeres, hay que reconocerlo, son una berraca. No de ahora, siempre. Lo que pasa es que no eran notables, no se dejaban notar, ¿verdad? Entonces, porque la cultura machista no lo permitía, entonces hoy en día ya... La misma mujer de Ángel por de la Cruz, que fue atacada duramente por la iglesia, perseguida, por el cura confesor que ella tenía, por la misma sociedad. Para poder ir a la universidad tuvo que ir vestida de varón, porque no estaba vetada la universidad de la mujer. Y su deseo de estudiar era tanto que le dijo a su madre: vísteme de varón, sin el consentimiento del padre. Pero aún así ella fue a la universidad y ella comienza, y es la gran poetisa y la primera feminista en América. Y ella, dentro de su defensa, saca la lista de las mujeres a través de la historia que han sido notables. Y hace como unas 2 o 3 semanas en Facebook salieron los 10 descubrimientos de las mujeres, que no se publican, están calladitos ahí, yo los replico cada rato. Entre otras, inventos valiosísimos. La misma la escalera de incendios, un invento de la mujer, de una mujer. Hay 10 inventos notables de mujeres. Lentamente las mujeres fueron imponiendo su valor moral y humano a través del ejemplo y de la poderosa capacidad de construir, de administrar, de servir, dando muestra de que la fragilidad que se les atribuía se restringía solamente a la fuerza física, dada su constitución hormonal y la finalidad superior de la maternidad, imagínense la finalidad superior. Sin embargo, mediante entrenamientos apropiados, las misioneras de la modificación de conceptos también demostraron que es posible alcanzar niveles de resistencia muscular que no son inferiores a los masculinos. Ahí está. Las mujeres hoy en día son fisiculturistas, hacen deportistas. Ahí lo vemos, las mujeres le ganan a los hombres y los hombres con más músculo y ya nos dejamos ganar. Sin embargo, la enaltecida e ilusoria superioridad masculina que encubría esos conflictos complicados descargó en la fragilidad femenina la brutalidad y la cobardía moral para luego caer en sus brazos, en busca de apoyo y consuelo a raíz de los desastres emocionales de los cuales nos convertimos los hombres en todos los tiempos. Fíjate,
Ya estamos reconociendo que hemos tenido muchas fallas, que esa concepción, esa ideología que teníamos machista no nos ha traído nada bueno, problemas, divisiones, fracasos en todos los aspectos, no solo en el social, familiar, en todos los aspectos. ¿Y qué está sucediendo? Dice aquí, nosotros estamos cayendo en los brazos de ustedes, buscando apoyo. No, es que no lo podemos negar, lo está diciendo Juana y es verdad. Entonces necesitamos de la otra parte, nosotros necesitamos de ustedes, no para que nos cocinen, no nada más para que críen los hijos, ya no. No cocinen nada más. Es correcto. Lavada de ropa, planchada de ropa. Correcto. No, eso hay que hacerlo, pero también la mujer hay que darle oportunidad y el hombre debe ayudar a la mujer. Si seguimos haciendo una reseña histórica de todo lo que las mujeres a través de la historia del hombre ha hecho por el mundo, tenemos que remitirnos a Esparta, que es una ciudad de Grecia importantísima, que se caracterizaba por ser una ciudad de grandes guerreros, donde se formaban grandes guerreros. Y en Esparta, las mamás eran, diríamos, siempre han dicho que detrás hay un gran hombre, hay una gran mujer, ¿verdad? Es cierto, las mamás se convertían en los pilares para que esos guerreros se formaran ya y combatieran con fuerza moral de todo contra los enemigos, y de esa manera se convirtió Esparta en una ciudad bastante, diríamos, guerrera, ya muy aguerrida, ya porque tenía grandes defensores. Y dice aquí, mire lo que dice, lo que hacían las mujeres cuando ofrendaban a sus hijos para la defensa de la patria, y sus largos cabellos para que se tejieran cuerdas cuando enfrentaban a aquellos que los consideraban enemigos. Cogían los pelos largos, imagínense, se daban crecer cabellos, cogían, hacían cuerdas con esos cabellos ellas mismas para que los hijos combatieran. En los tiempos modernos, en los tiempos actuales, el esfuerzo de la guerra requirió su contribución y reveló que son excelentes obreras en todos los niveles profesionales, avanzando lentamente hacia posiciones de comando, como administradoras, como ejecutivas, exitosas, portadoras de una gran capacidad de liderazgo y de orientación. Eso no lo podemos negar. Tenemos primeras ministras en Europa, aquí tenemos, son muy organizadas las mujeres, buenas administradoras. No obstante, seguimos en la reseña histórica. Aquí nos recuerda Juana de Angeli aquel 8 de marzo de 1857, cuando esas tejedoras de la fábrica de Nueva York, agotadas por el exceso de trabajo, 16 horas diarias, y ellas pedían 10 horas de trabajo, comenzaron a protestar y salieron un movimiento a las calles, a protestar, y los dueños de estas fábricas recurrieron a la policía. La policía las cogió y le hizo una encerrona, las empujándolas, tratándolas brutalmente, y las encerró en una fábrica y les metió candela. Ya, les metió candela, y de allí se desprende que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, que fue, sí, claro, en homenaje a las mujeres. Se ocasionaron muertes a 129 trabajadoras en esa época. Eso es cruel, quemaditas, quedaron quemadas. Eso lo apoyó la policía, el Estado, el gobierno, la iglesia. La policía lo hace, trae el apoyo del Estado. Así es. Y, entonces, es lógico que actitudes de esa magnitud hayan generado dramas de conciencia que se transfirieron a la generación siguiente, puesto que no se expurgaron durante ese periodo, ya que se cometió ese crimen brutal. Eso viene ¿de dónde? Esculpido en ese inconsciente de cada espíritu. Entonces, por eso es que tenemos todos estos conflictos de género hoy en día, todas estas diferencias que se han generado así, de esa manera. Con posterioridad, en el apogeo de la era industrial, el jefe y comandante, a fin de proyectar una imagen de poder, se valía de la mujer como un objeto de lujo y de ostentación. Esa era otra. ¿Ya? ¿Cómo? Él lo que hacía era que, para producirle envidia a los demás, como era un potentado, un millonario, vestía a la mujer como una muñeca esa bien de lujo, con prendas y todo, y se las pasaba al otro para que la miraran, pero como un objeto de admiración. ¿Qué cosa? No, la mía es más bonita que la tuya. Claro, correcto, eso es lo que hacían, para decir que la mía es más bonita, está más para despertar la envidia, dice aquí, ¿ya? Por esa exuberancia de su consorte, o sea, de su esposa.
¿Ya? Entonces, así hemos nosotros incurrido en esta serie de prácticas machistas. Habla de Juana Angeli de Ibsen, que es un dramaturgo noruego, que él reflejó muy bien en un libro que se llama La Casa de las Muñecas, ¿ya? Cómo criticaba la acción que se practicaba en los burdeles, los tormentos que se le daban a esas pobres servidoras sexuales, y él sacó ese libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque él decía que por satisfacer necesidades no era necesario. Yo me puse a estudiarlo, de darle a la mujer el tratamiento que se le daba, cruel, doloroso, a través del coito, de todas estas cosas, para que el hombre tuviera la satisfacción sexual. En ese interín, entonces, ya en el 8 de marzo de 1910, una activista alemana, pues, Clara Zetkin, en la segunda Conferencia Internacional de la Mujer en Dinamarca, eligió esa fecha como el Día Internacional de la Mujer, y así la ONU lo ratificó en el año 1975. Mientras tanto, en demostración de sus valores, aunque se les negaran los derechos de participar de la vida pública y social, las mujeres no desistieron, siguieron luchando, y en 1932 en América del Norte se presentaron como candidatas al voto y a ser votadas, con la que abrieron una brecha en el siniestro comportamiento machista. Y si nos vamos a Colombia, en el año 1000, desde el año, mire, las mujeres luchando, haciendo esta relación histórica. Correcto. Desde 1930 comienzan las mujeres a tener logros, eso no lo sabíamos. Desde 1930 comienzan las mujeres a luchar y a lograr las capitulaciones matrimoniales. Es decir, a dividir, a liquidar sus bienes antes del matrimonio para decir, esto es mío, yo lo adquirí y lo tuyo es tuyo, si no tiene nada, chao, pero yo tengo mis bienes. Entonces comenzaba ella a lograr eso con las capitulaciones. Luego en el 32, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, ya entonces también comienzan ellas a administrar sus propios bienes mediante una ley, ya la ley 28 del año 32. Ya se le dio. Ni siquiera eso podíamos. Nada. Mire, si miramos ahora más luego, mire, ni siquiera podían tener los hijos el apellido de la mamá, sino nada más el de los padres. Ahora verá, en Grecia, en Roma, en 1900, no nos vayan a coger rabia por eso. Yo por eso que estoy nervioso aquí, no he dicho las cosas. Bueno, en 1933, mediante un decreto, el decreto 1972, se le dio plena participación a la mujer en la educación en Colombia, en el año 1900, pero hace rato. Y es en el año 54 cuando la mujer adquiere los derechos políticos, ya, los derechos, pero a votar nada más. No, nada más a votar. Durante el gobierno del general Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla. Desde entonces las mujeres comienzan a iniciar un ascenso muy acelerado, dice el estudio, en lo intelectual, laboral y de familia hasta el día de hoy, que no se les puede desconocer. Bueno, dice aquí Juana, cuando la intolerancia gubernamental de China, vamos por acá, en el año 2000, en la Marcha Mundial de las Mujeres, se movilizaron 161 países sensibilizados por la necesidad de la liberación de la mujer, dado que en la actualidad el 30% de las mujeres eran jefes de familia, responsables del mantenimiento de sus hogares, pese a que su salario aproximadamente era el 60% de un salario de un hombre. Hoy en día está todavía eso así, y el 40% de los cargos está en manos de las mujeres y el 60% de los hombres. Todavía hay un desequilibrio ahí, es cierto. Y desde el año 2000 ya están luchando sobre eso. Si se retrocede, dice Juana, retrocede históricamente Juana, y evoca el pensamiento, y ella dice que hay que hablar de la insigne Cornelia. Cornelia, imagínense, esto fue 189 años antes de Cristo, hija de Escipión el Viejo y viuda de Tiberio Sempronio Graco, la cual se hizo célebre y pasó a la posteridad con el apodo de la madre de los Gracos. ¿Quiénes eran los Gracos? Tiberio y Cayo, que eran sus hijos. Cuando un grupo de patricias frívolas mostraban sus joyas, haciendo ostentación de esas joyas, le preguntaron a Cornelia, ¿y cuáles son las suyas? Y ella, abrazando a sus dos hijos, dijo, estas son mis joyas. ¿Quiénes eran? Mire que es un caso interesante, de lo que era Cornelia. Cornelia
tuvo esos dos hijos, y ella era apellido, lo que me llama la atención, por eso llego al tema. El nombre de Cornelia era el apellido de ella, pues. Era hija de Publio Cornelio Escipión, el africano, y Emilia Tercia. Se casó con Tiberio Sempronio Graco, ojo los apellidos, Tiberio Sempronio Graco, y tuvieron 12 hijos. De los 12 hijos sobrevivieron 2. Tiberio Sempronio Graco, ahí no está el apellido de ella, y Cayo Sempronio Graco, el apellido de ella me llama la atención, que en esa época allá en Roma el apellido de la mujer no tenían en cuenta, ya, sino nada más el del padre. Ya, entonces dice aquí que esta señora realmente también fue una gran luchadora, leyendo la historia de ella, y luchó cuando el esposo muere, y el rey de Egipto en esa época quería casarse con ella porque era muy elegante, muy hermosa, y ella dijo que no, que ella, el compromiso era sus 2 hijos, sacarlos adelante, y los sacó adelante, y ella se llegó a convertir en patricia, en ciudadana romana sin serlo, porque el papá era de descendencia africana, y sin embargo llegó a convertirse en patricia, en ciudadana noble de Roma, y eso lo consiguió ella sola sin necesidad de marido. Entonces fíjate que desechó hasta el rey de Egipto y ya estaba muerto, el esposo murió. Entonces de esa manera las mujeres han venido adquiriendo todo ese pedestal en el que se encuentra hoy en día. Nadie puede impedir la marcha del progreso, ni opacar la luminosidad del sol, de modo que el machismo comenzó a ceder espacio a la comprensión de los derechos femeninos cuando constató que la sociedad está compuesta por ambos sexos, cuando se constató por eso. Y el futuro, sin ninguna duda, tendrá como fundamento a partir de ahora la estructura emocional, moral y cultural de ¿quién? De las mujeres. Y vamos al tema China. Toca el tema China. Dice que cuando la intolerancia gubernamental de China comenzó a suprimir a las mujeres, eliminándolas cruelmente cuando nacían, no tuvo en cuenta la problemática de la reproducción humana ni la barbaridad cometida contra la vida, lo cual constituye una falta de previsión que se repite en los gobiernos arbitrarios y en los regímenes absolutistas que piensan tan solo en términos del tiempo presente. Eso dio como resultado lo que viven hoy la actualidad, que el número de mujeres no sea suficiente para la constitución de las nuevas y futuras familias en China. Lo que le explicaba, en aquella época, pero a partir... Están importando mujeres. Sí, señora. Porque los jóvenes, los valores no tienen con quién emparejarse. Así es, no tienen. Y ya están permitiendo tener más de un hijo. Sí. Ya lo están permitiendo. Que ya no hay La resolución esa de un hijo, eso fue a partir del 2000 para acá. Pero antes de eso, imagínate, niña que naciera, no, pues es que anteriormente, ahora sí eso está reglamentado, guapo, está legislado, que nada más tienen que tener un solo hijo. Mira lo que está sucediendo, le hacen la ecografía, y si es niña, le provocan el aborto. Si hay un error y la ecografía muestra varón, pero al nacer es niña, la eliminan. Sí. Todavía está esa cultura allá en China, está muy atrasado. Pero no ves aquí, eran fulanita a la policía. El D. Pero ya eso no se podía fumar solamente. No, había y tenía que sacar nuevos. El pensamiento en el cual se apoyaban las fuerzas gubernamentales crueles de mantenerse atento al control de la natalidad para evitar la superpoblación, que finalmente se convirtió en realidad, habiendo otros métodos recomendables para la planificación familiar, considera Juana, sin recurrir al crimen, dejó de lado las necesidades orgánicas del ciudadano masculino, que ahora disputa con avidez la compañía femenina. ¿Vio? Entonces la cultura, o sea, se le dio un vuelco bastante importante a esa cultura machista, y hoy en día ya las mujeres se convirtieron realmente en lo que deben ser, igual que nosotros. Son iguales, y si nosotros como espiritistas retrotraemos a lo que nos enseña el espiritismo, sabemos que el espíritu no tiene género, ¿cierto? Que hoy animamos un cuerpo masculino, mañana vamos a animar uno femenino. Entonces eso nos pone a nosotros a pensar de manera equitativa, justa, ¿cierto? Que no debemos menospreciar a la mujer, porque nosotros hemos sido mujeres en experiencias pasadas y podemos serlo más adelante. Entonces no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces debemos el respeto, la justicia. La vida física por
Y eso de ya las mamás de uno, y que es lo más sagrado que hay. Chico, una mujer. Yo pues digo que a veces la misma mujer se prestó para todo eso. Las madres. Sí. Sí, porque aquí anteriormente esa era como la cultura, la mentalidad. Es que mira, Desde los abuelos de uno, la y constitución antes. de la familia, ¿por qué le llaman al padre autoridad? Ahora que venga tu papá, se lo digo a tu papá, el padre era el de la autoridad y autoridad viene de autor. Él era el autor de la vida, considerado así inicialmente en el clan familiar. Entonces la mujer colocaba el vaso de la fecundación, de la gestación, el parto y la crianza, pero el autor y el responsable del hijo era el hombre. En las mismas sectas religiosas se creó el machismo, se constituyó y se gestó el machismo. ¿Por qué? Porque es que en las mismas religiones se hablaba de que los apóstoles eran varones, que los misioneros son varones, ya, y que un padre creador, que con la barba, que ya, le dimos esa formación correcta, Iglesia metodológica. católica usted no ve papas, mujeres. Nada. Usted no ve mujeres dando misa, ordenadas. Ellas han ido colocándose y ya dan la hostia. Sí. Ya no ven otra Y son cosa. monjas, ahí llegan. Pero llegar al escalafón de ellos no está negado. Todavía no. Todavía no. Incapacidades Así tienen. es. Sin embargo, Sensibilidad, como dice la Iván. historia muestra en los Son más primeros sensibles. siglos hubo un papa mujer. Se vestía de hombre. Y se vestía de papa y se vestía de hombre e incluso estuvo embarazada. Sí, Y sí. en una procesión X dio a luz, y en plena procesión Y no le digo. ahogaron el recién nacido. Esta historia me la contó Iván. Así es. Se vestía. Pero fíjate, la iglesia protestante, hay pastoras, entonces la iglesia protestante en ese aspecto ha progresado más, ha crecido más porque hay pastoras, aquí hay pastoras, ¿verdad? Aquí está la pastora, el espiritismo ni se diga, nosotros aquí eso de violencia de género por aquí no se nos ocurre, ¿verdad? Hay una película, la película esta, La Cabaña, Ajá. rompe con todos esos paradigmas y él presenta al que hace papel de Dios como una mujer y negra, rompiendo todos esos paradigmas. Después sale un indígena que hace las veces también de Dios. ¿Ves? Tiene otro enfoque Claro. que rompe toda esa parte tradicional con la que viene. Y la película es muy espiritual, ¿ves? Buenísima. La cabaña. Excelente, lo mejor que me he visto en los últimos días. Los demás factores de ansiedad que deriva de la competitividad, de la inseguridad personal, que deriva y colectiva de la búsqueda de la realización social, económica y emocional, esa herencia criminal se convierte en un factor de desequilibrio, porque el ciudadano del presente, que ha renacido con la envoltura masculina, es el mismo que ayer descalificó, persiguió, frustró los sentimientos femeninos, sacrificándolos según su voluntad arbitraria, aunque sin prescindir de su compañía y de sus dignos servicios. Porque la quiero, la correo, quiere decir eso, porque cierto, la necesitamos, pero las hemos tratado mal, cierto. Mire todo lo que nos dice Juan aquí, que emocionalmente nosotros cómo la hemos afectado, ya, y por ese afán de competitividad también que tenemos con ella hoy en día. Entonces esa es la problemática que se está viviendo. Aún perdurarán en las psiquis femeninas las marcas del rechazo, del castigo, del desprecio, que las nuevas conquistas irán eliminando, de modo que en el futuro el respeto recíproco a los derechos de ambos sexos sea la característica de la conducta psicológica y social de la humanidad. A futuro. Juana nos está diciendo eso, que ya, a futuro nosotros, ¿y por qué dirá ella eso? En la medida que el ser humano se vaya moralizando más, espiritualizando más, entonces nos vamos volviendo más justos, respetamos los derechos de los demás, y así de esa manera, poco a poco, a través de los procesos reencarnatorios, vamos rescatando, reparando, ¿cierto? Y emocionalmente, ese psiquismo, esa psique que hay del machismo, va poco desapareciendo, ya, y las mujeres nos van dando las lecciones. Hoy en día tenemos mujeres en todos los ámbitos políticos, económicos, cierto, sociales. Ya la mujer hoy en día, ella pues
prácticamente está equilibrado. Lo único que dice la ONU, un estudio que hicieron, es hay un desequilibrio en el pago de los sueldos, en las oportunidades laborales, que no son las mismas de los hombres. Cuando el espiritismo sea de conocimiento popular, general o más generalizado, iremos cambiando esas concepciones, porque el espiritismo nos enseña que el espíritu no tiene género. El espíritu puede, como les dije anteriormente, puede animar un cuerpo físico y en otra reencarnación un cuerpo femenino, otra masculino, de acuerdo a las necesidades que se tengan, porque la mujer es más sensible que uno. Entonces nosotros tenemos que aprender a sensibilizarnos también. Entonces tenemos que progresar en los dos ámbitos, en los dos géneros. O sea, hoy no podemos decir, no, que yo voy a hacer todo el resto de mi existencia, mi reencarnación es hombre. Yo no puedo decir eso. Ha hecho mucho esfuerzo porque para superar ese machismo, ella ha hecho muchos esfuerzos y ha desarrollado mucho la inteligencia y demás. Sí, en todos los campos de la ciencia se destaca. El problema ha sido de ignorancia también, ha habido mucha ignorancia al respecto, ¿verdad? Entonces el problema es cuando nos eduquemos, como dice el maestro Kardec en el libro de los Espíritus, cuando nos eduquemos espiritual y moralmente, las cosas cambiarán, nos desmaterializaremos y todos esos paradigmas desaparecerán. Todas esas ideas preconcebidas que traemos del pasado, ya de que las mismas religiones se encargaron de inculpir en nosotros, eso poco a poco se va diluyendo. Con el conocimiento, con el aprendizaje, con el trabajo, con el esfuerzo que hagamos. El espiritismo nos brinda las herramientas. Aquí nos está enseñando que no somos asexuados. Como espíritu somos asexuados. Pero hoy en día ha cambiado la concepción. Ahora vemos hombres y mujeres que no tienen pareja, no quieren vivir en uniones, que no quieren tener hijos, quieren vivir independientes. Pues ha ido cambiando ese aspecto. Pero son las reencarnaciones después, porque Juana de Angel en el libro anterior de adolescencia y vida. Ahí lo explican ella. Que todavía entran en ese resentimiento de muchas situaciones Pero hoy en día dolorosas del pasado. Entonces muchas no quieren tener hijos, no se quieren casar, porque y como ven las noticias, que el feminicidio, que de lo que nos tocó hablar, la violencia de las mujeres la vez pasada en el encuentro espírita, las heridas psicológicas, emocionales que deja, es terrible. Ahí está el problema. Sí, bueno, vamos a ver.